En el municipio de Aguadas podemos encontrar diversas expresiones culturales, empezando por la número uno, el patrimonio cultural inmaterial, con el sombrero aguadeño, ícono de la artesanía local, hecho de iraca o palma tejido. Es fino, blanco y de ala ancha, usado tradicionalmente por los arrieros. En 2019 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. Se celebra el Festival Nacional del Sombrero Aguadeño en el mes de julio, con concursos, desfiles y muestras artesanales. También tenemos la música y los cantares de trova. Aguadas es famosa por sus trovadores que improvisan versos como el contrapunteo, acompañados de guitarra y tiple. Este género refleja la cultura campesina y arriera. De número 2 tenemos las fiestas y festivales, empezando con el Festival Nacional del Pasillo, uno de los concursos de música andina colombiana más importante del país, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2005. Le rinde homenaje a los hermanos Hernández, tres músicos que lograron recorrer el país y el mundo con la música colombiana. Incluye además el Encuentro Nacional de Pasilleritos, Aníbal Valencia Ospina, junto a eventos académicos y conciertos dialogados, una misa folclórica, el desfile folclórico, también como el desfile de mitos y leyendas, donde se representan relatos locales como La Llorona o el Moán, la feria comercial, la serenata folclórica y el Circo de las Brumas, Hermanos Hernández, entre otras actividades. También tenemos las fiestas de la Iraca, una variedad de actividades que rinden homenaje a las artesanas que dejan en alto las tradiciones de este municipio, exaltando la labor propia del tejido, que incluye también el reinado de la Iraca, entrega de reconocimientos, manos que tejen historia, festivales de bailes típicos, exposiciones artesanales, desfiles de carrozas y comparsas, fondas arrieras, verbenas populares y otros espectáculos. También tenemos la Semana Santa, puesto que en Aguadas es conocida por sus procesiones religiosas, con tallas de madera coloniales y alfombras de acerrín pintado, propias de la tradición paisa. De número 3 tenemos la gastronomía típica, con sus platos como la bandeja paisa, compuesto con frijoles, arroz, chicharrón, huevo, arepa de maíz con queso caldense. O también tenemos la mazamorra con panela y leche, y el popular pionono aguadeño. En cuanto a bebidas, tenemos la guapanela con limón, el café colombiano, el aguardiente antioqueño en época de fiestas. También tenemos el aguardiente amarillo de Manzanares en épocas de fiestas. De número 4 tenemos la arquitectura y tradición, con su centro histórico y sus diversas calles empedradas y casas coloniales, con balcones de madera. Fue declarado Bien de Interés Cultural Nacional. Destaca la Catedral de la Inmaculada Concepción con su estilo neoclásico. También tenemos el Museo del Sombrero y el Café. Exhibe la historia de la artesanía y la cultura cafetera, eje económico de la región. Y para finalizar, de número 5 tenemos las leyendas y oralidad. La tradición oral aguadeña incluye relatos como El cura sin cabeza, siendo este un fantasma de un sacerdote, y la popular Patasola, una mujer demoníaca de un pie. También las proezas del cacique Pipintá, un líder indígena que simboliza la resistencia y la identidad cultural en Colombia. Se erige un monumento en su honor en el municipio de Aguadas. Según la leyenda, el cacique Pipintá era un poderoso jefe indígena que gobernaba la región antes de la llegada de los españoles. Además, se relata la historia de El Putas de Aguadas, que es un personaje mítico que representa al hombre aguadeño valiente, trabajador y capaz de superar cualquier reto. Surgido de la tradición oral y popularizado por el escritor Juan Ramón Grisales, simboliza el espíritu emprendedor y resiliente del pueblo colombiano. ¿En cuáles relaciones sociales estamos inmersos? Como un ser humano perteneciente a una sociedad que a día crece, podemos encontrar en estas diversos aspectos en los que estamos relacionados, como la crisis de la modernidad. Aunque la modernidad intenta organizar la sociedad, a menudo no logra sus objetivos y enfrenta críticas sobre su falta de conexión con las personas.
También tenemos las relaciones sociales y la condición humana. Las conexiones entre las personas son clave para entender cómo somos y cómo vivimos juntos. También tenemos el Estado social de derecho y vulnerabilidad. Aunque el Estado debe proteger los derechos de todos, muchos grupos aún enfrentan problemas y violaciones de sus derechos. También tenemos el modelo cultural hegemónico. Hay una cultura que se impone sobre las demás y esto genera conflictos con otras culturas que buscan ser reconocidas. También tenemos los retos de ciudadanía diferencial. La defensa de los derechos humanos es importante y abarca tanto luchas específicas de ciertos grupos como causas más amplias que nos afectan a todos. Y para finalizar tenemos el Estado Nacional y diversidad cultural. El Estado intenta crear una cultura común, pero esto puede causar problemas de identidad en un mundo donde hay muchas culturas diferentes. Historia de Aguadas Caldas. En 1808, en la época prehispánica, la región estaba habitada por indígenas ansermas y armas pertenecientes a la familia Caribe. Estos grupos fueron desplazados o diezmados durante la conquista española. Durante el periodo de 1808 y 1850 llegaron los primeros colonos antioqueños, liderados por José Narciso Estrada, en busca de tierras fértiles. La fundación oficial de Aguadas fue fundada por José Francisco Rojas, quien la llamó La Aguada por sus abundantes manantiales. En la época 1850 a 1900 hubo una migración masiva de colonos antioqueños consolidando la economía agrícola. Entre ellas está el café, la caña y la ganadería. Tras la Constitución de 1886, Aguadas pasa a formar parte del departamento de Antioquia. En el año 1900 y 1905 fue la creación del departamento de Caldas, integrando a Aguadas. Llegó el ferrocarril de Caldas, impulsando el comercio del café. El sombrero aguadeño hecho de Iraca se convierte en un símbolo cultural. En la época de los 2000, especialmente en el 2011, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por su arquitectura colonial y en el presente está incluido en la red de pueblos de patrimonio de Colombia. Culturas presentes en el municipio de Aguadas Caldas. Está la cultura paisa, que fue la colonización antioqueña. Aguadas fue fundada durante la colonización antioqueña en el siglo XIX, cuando familias de Antioquia migraron hacia el sur en busca de tierras para el cultivo de café. Está la cultura indígena, resguardos ancestrales. Aunque hoy Aguadas no tiene comunidades indígenas asentadas dentro del casco urbano, en el pasado fue territorio de los indígenas cocuyes, que son un pueblo indígena que habitaba las tierras de Aguadas antes de la llegada de los conquistadores, originalmente conocidos como Cocuy o Cochuy. Estaban gobernados por un cacique y tenían una rica cultura que incluía la adoración de elementos naturales como las piedras. Su historia está marcada por la interacción con los colonizadores, quienes los apoderaron armados debido a sus atuendos. Además, el Parque Nacional Natural El Cocuy, que es su tierra ancestral, alberga una gran biodiversidad y es un lugar de importancia cultural y ecológica. Está la cultura campesina y cafetera. La vida gira en torno al cultivo de café, lo que ha generado una identidad ligada al campo. La cultura afrocolombiana. Presencia minoritaria. Aunque no hay comunidades afrodescendientes históricas en Aguadas, en décadas recientes algunos familiares han llegado desde el Chocó o el Valle del Cauca. Nuevas influencias, migración y globalización. En los últimos años han llegado personas de otras regiones de Colombia, como Bogotá, Medellín, Costa Caribe.
aportando diversidad cultural al municipio de Aguadas Caldas. Vivencias en el municipio de Aguadas Caldas. Durante la experiencia vivencial en el transcurso de la práctica paz y competitividad, lo más significativo que he vivido fue el interés genuino que mostraron los niños, niñas y adolescentes de la institución educativa Viboral por aprender sobre hábitos de vida saludable. Fue gratificante observar cómo la mayoría participaba activamente, haciendo preguntas sobre el cuidado de su salud, la importancia de la alimentación balanceada y los beneficios de la actividad física. También surgieron inquietudes sobre cómo prevenir enfermedades, manejar el estrés y mantener un equilibrio entre el estudio y el bienestar personal. Esta interacción no solo reflejó su deseo de aprender, sino también la importancia de seguir promoviendo espacios educativos que fomenten la salud integral desde temprana edad. Esto me permitió a nivel personal entender que se debe hacer énfasis en la educación en la población infancia y adolescencia, ya que es la edad donde son más receptivos con la información y se interesan por conocer cosas nuevas. Una de las vivencias que considero más significativas y que más me ayudó a crecer como persona en el municipio de Aguadas fue cuando la alcaldía municipal realizó una brigada con diversos funcionarios y servicios de la alcaldía y el hospital, como el área de vacunación, enfermería, psicología, odontología, veterinaria, etc., en el barrio Monserrate. Hubo bastante planeación para poder llevar todos esos servicios hasta ese lugar y que las personas tuvieran la oportunidad de utilizarlos. Pero muy pocas personas se acercaron a hacer uso de estos. Estuvimos alrededor de unas 7 horas en el lugar y menos de 20 personas se acercaron a aprovechar la oportunidad. En mi caso, como estudiante de odontología y practicante, solo 4 personas fueron a aprender sobre la importancia de la higiene oral y cómo cepillarse correctamente, los cuales fueron 2 niñas pequeñas y su madre y un profesor que de casualidad iba pasando por ahí, el cual quiso aprender algo para luego poderle instruir a sus estudiantes sobre la importancia de ir al odontólogo y de la higiene oral. Durante mi práctica en el Hospital San José de Aguadas, una experiencia que marcó mi crecimiento personal y profesional ocurrió un sábado por la mañana, el 1 de marzo de 2025, cuando una lluvia intensa causó filtraciones de agua en varias áreas del hospital, afectando equipos como un televisor en la sala de espera, una cámara de seguridad en el pasillo central, la lámpara de rayos X de hospitalización junto con un microondas y parte del equipo móvil utilizado en las brigadas de salud rurales de odontología. Aunque la situación no era crítica, decidí colaborar para minimizar daños y apoyar al personal que estaba atendiendo la emergencia. Al llegar me uní al equipo de mantenimiento y al personal de cocina, limpieza y seguridad. Juntos desconectamos los dispositivos afectados, secamos conexiones eléctricas y evaluamos el estado de cada equipo. El televisor usado para informar a los pacientes en la sala de espera tenía cortocircuitos menores, pero logramos recuperarlo luego de que se secara. La lámpara de rayos X, aunque no estaba en uso inmediato, requería revisión para evitar fallas futuras. Lo más valioso fue recuperar el equipo móvil de odontología, herramientas esenciales para las brigadas que atienden veredas alejadas. Esta experiencia, aparentemente sencilla, me dejó varias enseñanzas. Primero, el valor de lo pequeño, ya que aprendí que incluso los equipos no críticos, como un microondas o una cámara de seguridad, son piezas claves en el funcionamiento diario de un hospital, ya que sin ellos la logística se complicaría. Segundo, la importancia de la prevención, debido a que la inundación reveló que algunos equipos estaban en zonas vulnerables. Por lo tanto, propuse reubicar dispositivos eléctricos y usar protectores contra humedad, algo que ahora parece obvio pero que antes pasaba desapercibido. Y tercero, el trabajo en equipo, debido a que no hubo héroes, solo personas colaborando. Una portera ayudó a secar equipos y el personal de mantenimiento consiguió trapos y traperos para acelerar el secado, y yo aporté mis conocimientos técnicos. Juntos resolvimos el problema en horas. Pero lo más gratificante fue ver cómo nuestro esfuerzo impactó en las brigadas de salud, ya que una semana después el equipo de odontología móvil se usó en una vereda,
donde se atendieron a decenas de niños. Saber que estos instrumentos que pudieron haberse dañado ayudaron a prevenir caries o infecciones bucales en la comunidad me recordó que la ingeniería biomédica no siempre se trata de grandes actos, sino de garantizar que lo básico funcione para quienes más lo necesitan. Esta vivencia me enseñó a apreciar los detalles y a entender que, en la práctica social, el crecimiento personal surge de sumar esfuerzos discretos pero no constantes. En Aguadas, entre cables secándose y herramientas prestadas, confirmé que hasta las soluciones más simples pueden tener un eco profundo en la vida de las personas. Respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué entendemos por ser iguales? Ser iguales no significa ser idénticos, sino reconocer que todas las personas, sin importar su origen, género, creencias, capacidades o condición social, merecen derechos, oportunidades y respeto en condiciones de equidad. ¿Qué entendemos por ser diferentes? Ser diferentes destaca la variedad de culturas y tradiciones que enriquecen nuestras sociedades, ya que cada grupo aporta con su propia historia y valores. En el ámbito de la interculturalidad, se busca no solo que las culturas convivan, sino que también se relacionen con respeto y diálogo, promoviendo el entendimiento y la integración de diversas identidades en una comunidad. Si realmente nuestro entorno es incultura, ¿por qué creéis que ciertos momentos nos cuesta aceptar esa diversidad en la persona? Aunque vivimos en sociedades multiculturales, la aceptación plena de las diferencias sigue siendo un desafío. Esta resistencia surge de factores profundamente arraigados en nuestra psicología y entorno social, como lo son la huella de la crianza, ya que nuestros valores y prejuicios se forman desde la infancia a través de la familia, la educación y el entorno social. Cuando estas creencias chocan con otras formas de vida, incluso en entornos diversos, nuestra primera reacción suele ser percibir lo distinto como extraño o amenazante. Los medios de comunicación y estereotipos sociales refuerzan esta división. También el temor a lo desconocido, debido a que el ser humano tiende a desconfiar de lo que no comprende. Esta respuesta instintiva, que en otros contextos podría protegernos, en sociedades multiculturales se traduce en rechazo o exclusión hacia prácticas, tradiciones o formas de pensar diferentes. Aceptar la diversidad requiere vencer este miedo inicial y abrirse a aprender. De igual forma, se puede hablar de una ignorancia cultural propia y ajena, ya que muchas veces no conocemos ni valoramos nuestra propia herencia cultural y mucho menos la de los demás. Esta doble desconexión hacia lo propio y lo ajeno impide desarrollar empatía. Sin entender los contextos históricos, valores y contribuciones de otras culturas, es fácil caer en prejuicios. Finalmente, el peso de las malas experiencias. Debido a que un encuentro negativo con alguien de otra cultura puede llevar a generalizaciones injustas. Si una persona tuvo una mala experiencia con un miembro de cierta comunidad, podría de manera equivocada extender este juicio a todo un grupo, perpetuando estereotipos dañinos. Reconocer estos obstáculos es el primer paso para superarlos. La verdadera interculturalidad no significa solo coexistir, sino aprender a valorar activamente lo que cada persona aporta desde su singularidad. ¿Cree que la práctica social de paz y competitividad es un medio para construir relaciones con otras culturas? Sí, porque el hecho de llegar a un municipio ajeno y empaparse de este por medio del estudio de su historia, valores y fiestas, nos ayuda a promover y aportar en el desarrollo de la comunidad, sin importar la diferencia de culturas, con el fin de interactuar en un entorno de respeto y crecimiento mutuo.